Primera de Timoteo 4, versículo 5. Dice, porque por la palabra de Dios y por la oración está hablando realmente de lo que está pasando en los últimos tiempos. En el versículo 1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, o sea, se van a ir de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Queriendo decir que la palabra de Dios santifica. Cuando nosotros vivimos en la palabra de Dios, leemos la palabra de Dios, escuchamos la palabra de Dios. Si nuestra vida tiene alguna cosa que no está pura, la palabra de Dios tiene el poder de mostrarte la inmundicia, la suciedad y santificarte, quitarte de medio lo que no sirve, te santifica. Pero si lo que más tú lees son cosas que no santifican, de eso es lo que va a estar lleno tu corazón. Y vas a estar edificando tu vida en eso. Y cuando viene el problema, tu fe va a ser débil. Porque estás edificando en palabra de hombre, en palabra del mundo. Pero si tú estás escuchando y leyendo constantemente lo que Dios ha dicho, no hay nada que pueda venir a quitar de ese edificio lo que está basado en la palabra de Dios. Pero si tú has puesto algo dentro de eso que estás sobreedificando, que no sirve, dice la palabra, no quiero utilizar la palabra paja. ¿Cómo se llama? ¿Heno? Eso se va a quemar. Eso no va a servir. No va a soportar un viento. Tiene que ser una piedra firme. Y la palabra de Dios, si tiene algo, es que te santifica. ¿Usted no ha visto que muchas veces uno no quiere ni leer? Bueno, cuando yo llegué a Dios, no quería ni leer la Biblia. Me daba miedo la Biblia. Y me daba más miedo el tener miedo de leer la Biblia. Yo decía, pero ¿por qué tengo miedo de leer la Biblia? Y quería leerla y me daba miedo. Duré 3 días sin dormir. Hasta que por allá medio la abrí. Y ni sé qué leí. Pero mi amiga me ha mandado una Biblia de esas amarillitas que algunos de ustedes tienen. Esa. Y me había subrayado Isaías 53. Y eso fue lo primero que yo leí, después que me atreví porque tenía miedo. Y ahí entendí que Jesucristo me estaba llamando. La palabra de Dios santifica. Y si tú estás impuro, te va a dar miedo hasta leerla. Y además, cuando uno está haciendo algo como medio que no está bien, le sale que sí, que lo va a castigar y que se va a caer algo sobre usted y el rayo y la piedra. Se siente, no, Dios me va a matar. Pero realmente lo que Dios quiere es salvarnos. ¿Y sabe qué está pasando con esta iglesia que estamos edificando en santidad? En una palabra real y no en una palabra ficticia. Porque esta iglesia vendrán vientos, tempestades, pero sabemos que estamos edificando en la palabra de Dios que santifica. Amén. Y el Señor nos va a guardar en Primera de Pedro 1. Ahí cerquita. En el versículo 23. Sí. 22. Primera de Pedro 1, 22.
Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Palabra simple, pero una palabra real, que está recordándote una y otra vez que tu fundamento es Jesucristo, pero que tú tienes que edificar en la palabra que santifica, en la palabra que es verdad y en la palabra que permanece para siempre. Por eso Leo y Orlando y los predicadores y tú mismo sabes y podemos decir que cuando Dios lo dijo, lo va a cumplir. Por eso es que la palabra de Dios permanece para siempre. Porque no importa la circunstancia que pasemos, no importa la situación tan difícil en que nos encontremos, la palabra de Dios, si tú edificas en ella, vas a permanecer para siempre. Dios te va a respaldar porque sabe que estás edificando en Él. Y cuando Dios sabe que tú estás poniendo ladrillo por ladrillo, así sea lentamente, pero que tú estés haciendo lo correcto, ahí está la palabra de Dios haciendo lo que tiene que hacer. Lo que tú no puedes hacer, la palabra de Dios lo hace. Porque tú estás poniéndolo, ya está edificado, ya no hay nada que hacer, ya está ahí, hecho está. Dios lo está haciendo. Lo único que tú hiciste fue obedecer. Dice, los que escuchan y obedecen serán como los que hacemos. Los que hacemos la palabra de Dios. Cuando tú obedeces la palabra de Dios, cuando tú colocas y edificas sobre lo que ya la base está, Dios recompensa de acuerdo a cómo vas edificando. Si tú estás edificando de la manera incorrecta, Dios no puede respaldar ese edificio. ¿Entiendes? Porque empezamos a mezclar el oro con el barro. Si usted tiene una pulsera de oro muy bonita y de repente se encontró un hilito y le puso el hilito y de pronto el barro hizo algo de barro y le puso ahí, usted no puede mezclar lo puro con lo que no vale, ¿me entienden? Eventualmente se va a caer, eventualmente se va a desbaratar, porque el oro va a permanecer, pero lo otro va a hacer que lo bonito se vea feo. ¿Sí? ¿Está entendiendo? Muy bien. El punto número 2. Sobreedifica con cuidado. Primera de Corintios 3. Usted no ha visto en nuestros países, y hay por ahí algunas fotografías que saca la gente, que les dejan edificar, tú sabes, encima de la primera planta y empiezan a edificar y parecen unos edificios torcidos, lo más de miedosos. Así muchas veces parece el edificio en Cristo, que empezamos a colocar de diferentes materiales. Y viene un terremoto y ¡pum! Exactamente, si tiene mucha arena, se desbarató. Primera de Corintios 3, versículo 10. Y esto era Pablo. Y dice así, porque nosotros somos colaboradores, ¿dije 10? Sí. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, o sea, él era el experto, estaba diciendo, perito arquitecto, puse el fundamento, o sea, estableció la palabra de Dios, puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Entonces, se enseña una palabra buena, pero cuando usted sale de aquí
tiene la responsabilidad de edificar correctamente. Porque después usted vuelve y dice, pero ¿por qué si tú dices que pasa esto? La palabra lo dice, ¿por qué no está sucediendo en mi vida? ¿Cómo estás sobreedificando? ¿Qué estás haciendo? Y lo dice perfectamente, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesto, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Y si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Es una palabra fuerte, porque Dios nos está diciendo y advirtiendo y exhortando y enseñando que se nos enviaron pastores, predicadores, evangelistas que pusieron un fundamento bueno, pero que nosotros tenemos que mirar cómo sobreedificamos. Y dice, y si alguno sobreedifica con oro, con plata, con madera, con bronce o con heno, cuando venga el fuego, y lo podemos ver de dos maneras. La primera, el fuego de la prueba. ¿Sí o no? Y viene y puede acabar con todo, o tú puedes permanecer intacto. Porque nos lleva la historia de los 3 muchachos que estaban cautivos en Babilonia, que el rey mandó nuevamente a que tenían que adorarlo y no lo adoraron. Entonces estos muchachos fueron probados, pero ellos estaban edificados en la palabra, en el llamado de Dios. Y ellos le dijeron, pues no lo vamos a hacer rey, porque nosotros solamente adoramos a uno solo y es a nuestro Dios. Dijo, ¿qué Dios habrá que los pueda salvar? Y le dijo, pues nuestro Dios. Y aunque no nos salvare, no te vamos a adorar, dándole la soberanía a Dios. Y esa es una de las cosas, y se la enseño. Eso es un ladrillo, o eso es una sobreedificación de su edificio. Cuando ellos dijeron, aunque Dios no nos escuchare y no nos salvare, aún así no lo haremos. Eso es sobreedificar, porque Dios está escuchando que lo que ellos tienen en su corazón no es la petición de que no nos dejen morir en el fuego. Si usted tuviera un horno de fuego, lo van a meter ahí como pan de bono, lo van a asar allá. Usted va a decir como tú quieras, Señor, pero si tú quieres bien, si no también, ¡no! Por favor, no me quemen. Y los muchachos tenían un fundamento poderoso y una fe inquebrantable. Jovencitos, 3. Y ellos dijeron, aunque no nos salve Dios, aún así no lo haremos. ¿Sabe cómo edifica usted? Aunque Dios no me conteste, aún así yo sigo adorándolo, yo sigo exaltándolo, yo sigo sirviéndole. Así es que usted sobreedifica, porque en el momento de la prueba, Dios deja que venga el fuego y Dios se mete con usted en la prueba y lo saca de allí sin uno de sus cabellos que vuelan a fuego. Porque eso dice la palabra, está escrito. Lo metieron, brum, allá con ropa y todo. Y el rey dijo, pero no metieron a 3, ¿qué hace otro allá metido? Hay un hombre con ellos. Pero ¿cómo que hay un hombre? Hay otro, hay 4 allá adentro. Jesucristo se metió allá, porque el que aparece de hombre en el Antiguo Testamento es Jesucristo. Se metió allá adentro, caminando los 3 en el fuego. Sáquenlos de allá. El cuarto no salió, solo salieron 3. Dice que ni sus ropas olían a humo, porque ese es el Dios que tú y yo tenemos. Si les pasó a ellos 3, nos pasa a nosotros. Y tú y yo vamos a edificar en la fe en Jesucristo,
sabiendo que aunque Dios no nos contestara y nosotros le digamos, pues aunque me queme en esta prueba, pero yo voy a confiar en ti, te voy a amar hasta el último día de mi vida. Eso es sobreedificar como debemos sobreedificar. En el fuego, llegó el fuego y los probó. ¿No he visto que cuando uno dice, yo Señor, y hace una promesa, te voy a servir y te voy a dar por la prueba, pero si te acabo de decir que te voy a servir, aunque sea en un respirito? No, está terminando uno de decir una cosita y ya viene la prueba. ¿Sí o no? ¿A quién le ha pasado? Usted uno sonriente de la salvación y ahí mismo. Pero Dios se mete ahí. Y no olemos a humo. Bueno, puedo leer otra cosa, pero no, pues yo estaba pensando otra cosa. Dios se metió al fuego y Dios lo sacó. Pero ellos se edificaron en fe. O sea que lo que vamos a poner encima es en fe. Yo estoy aquí edificando en fe. Cada vez que la palabra sale, estamos edificando. Y estamos edificando familias firmes, familias fuertes, familias buenas. En el nombre de Jesús, cada uno con su posición en su casa. Gálatas 2. Versículo 18. Gálatas 2. Gálatas está después de Corintios. Ella es la que no lo encuentra. Versículo 18. Y solamente le quiero leer este versículo, pero después les explico por qué Pablo lo estaba diciendo. Pero dice, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Y él les estaba dando una exhortación acerca de la ley de aquellos que ya no practicaban la ley, sino que ya Jesucristo la había cumplido. Pero al caso les quería poner este versículo, porque muchas veces venimos a Dios con un ímpetu y estamos edificando en Él, pero en el camino las circunstancias, las pruebas, todas esas cosas que estamos hablando, nos debilitan un poco. Entonces hemos dejado de hacer ciertas cosas en el mundo, pero la debilidad nos lleva a volverlas a traer a nuestro edificio. Y seguimos edificando sin darnos cuenta que estamos trayendo las cosas que dejamos y las volvemos a poner en el mismo edificio. Queriendo decir de que yo soy cristiano, soy creyente, voy para el cielo, pero hay hábitos y pecadillos que parecen invisibles que están siendo edificados nuevamente. Algo que se destruyó vuelve a venir a ser una parte de tu edificio. Hazte atención a lo que te estoy diciendo, porque esa es la cosa más peligrosa que le puede pasar a un cristiano. Porque el que se libró de un espíritu de mentira y sigue yendo a la iglesia, y sigue yendo al servicio y sigue escuchando música de alabanza, pero de la boca sale mentira continuamente, está edificando en mentira. ¿Entienden? Diciendo que Dios es Dios, pero estoy edificando en mentira. Entonces dice que si las cosas que destruí las vuelvo a traer, a sobreedificar con eso, transgresor me hago, pecador nuevamente. Entonces cuando viene el problema hay una gran confusión. ¿Por qué será que ese hermano tan bueno que es, no falta a la iglesia, siempre está escuchando alabanza, siempre está predicando, pero no será que estamos edificando como no debemos edificar? Porque es de esos pequeños ladrillos y esas de esas pequeñas cosas que ponemos en nuestro edificio que no son de Dios. Tendríamos que hacer y supervisar cómo estamos edificando, qué estamos colocando de valor en nuestro edificio,
Porque recuerde que somos un templo y estamos edificando el templo. No lo leí en el versículo pasado, pero decía, porque nosotros somos el templo del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Cuando venimos aquí, esta palabra de hoy es de exhortación, porque lo que estamos edificando, uno va lentamente. Un edificio no se hace en un día, porque aquí por más rápido que sea todo, se demora también. La autopista de Palmetto, 30 años, desde que yo llegué hasta ahora la veo terminada. 30 años. Pues se ve desayuno. ¿No la ha terminado? Ay, pero ustedes porque me hacen quedar mal. No, pero ya está más adelantada. 28 años. Para que no quepan de todas maneras los carros. No. Se demora edificar. Estamos edificando. Pero revisa tu edificio. A lo mejor no tienes sino ahí la base. O 3 ladrillos, pero que sean de oro. Que sean de algo que resista el fuego. Que sean de oro, que sepa. No de madera. Vino el fuego y ahí quedó chamuscado. Romanos 15. Y el punto es de que no volvamos a hacer lo mismo de lo que Dios nos liberó. Amén. No vuelvas a hacer lo mismo de lo que Dios te liberó. Romanos 15. Pero es verdad, es más, el Señor dice que los va a chamuscar. ¿No lo dice Él? Sí. Entonces estamos aquí predicando y predicando y predicando, porque un día el Señor les va a pasar una película, porque en el cielo todo, ¿cómo se llama eso? La ciencia queda grabada, usted va a ver su película. Ahí pasa en el proyector. Pero ¿cuándo dice yo no me acuerdo? Y aparece por allá otra ventanita. Mire a su pastor y a su pastora predicándole. ¿Quién es esa? Romanos 15, 18. Dice el apóstol, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores, ¿sí estoy leyendo lo que es? Ah, no estoy leyendo lo que es. Sorry. 1 Corintios 3. No, espere. Pero yo, ¿por qué estoy por allá? Espere que estoy donde no es. Sí. 15, 18, perdón. Que estaba leyendo otra cosa en mi mente. Otra vez. Porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino como está escrito, aquellos a quien nunca les fue anunciado acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Mire Pablo cómo era de cuidadoso. Mire la importancia y mire cómo Pablo estaba diciendo, yo no voy a ir a volver a hablarles de Jesús a quien ya oyó. Por eso yo les digo, no que todos mis amigos, que ya ellos han escuchado a Cristo, yo le predique a los que no han escuchado, a los que no entienden, a los que no saben quién es Jesús. Él dice, yo no voy a poner otro fundamento, otra palabra sobre la cual ya alguien ha colocado algo. Yo quiero ir a hablarle a alguien que no tiene su fundamento.
Yo quiero hablarle a alguien que no conoce quién es Jesús. Porque lo que nosotros tenemos que enseñar es que Jesús es la base de que toda familia, de que toda vida que llegue en contacto con esa roca no vaya a caer más adelante. Porque después la palabra de Dios va a tener el poder para levantarlo y llevarlo a ser un edificio fuerte, una casa firme, para que no caiga. Pero tú y yo tenemos que mirar en dónde estamos parados, qué es lo que estamos escuchando, qué estamos creyendo y qué estamos colocando en nuestro edificio. Porque escuchamos, pero no hacemos lo que escuchamos, sino lo que queremos escuchar. Y no sobreedificamos en lo que la palabra de Dios dice. Queremos edificar y nuestro cimiento como Jesús lo hizo. Él se sentaba con los discípulos y les hablaba sin parar. Todo el día. ¿Cierto? Todo el día. Y de diferentes maneras les predicó lo mismo. Y les mostró. Y lo primero que decía Pablo, y mire que eso uno no lo enseña, porque la gente no lo quiere enseñar. En la palabra, el apóstol Pablo dice, de que él llegó a predicar la palabra y cómo destruir las obras del diablo. Que Jesús vino a establecerse en las vidas y a destruir las obras del diablo. La gente trae a Jesús y deja las obras del diablo en el mismo edificio. ¿Entienden? Tenemos que decirle a la gente, si hay una obra, si hay algo allí donde usted tiene en su casa algo que no le pertenece a Jesús, y vamos a destruir eso, porque si no va a ser tu piedra de tropiezo. Por más que tú digas que Jesús es el Señor, viene la prueba y hay una obra de maldad, tu casa va para abajo. ¿Entienden? Tu casa se va a destruir. La base sigue, pero tu casa, en lo que pusiste, va a caer. Y no queremos que caiga en el nombre de Jesús. En Apocalipsis 21, el otro día yo les había conversado de esto, pero que no se los leí como era. El versículo 13. Al oriente 3 puertas, y esa es la Nueva Jerusalén. Al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El muro de la Nueva Jerusalén tiene 12 cimientos. Y cada cimiento tiene el nombre de un hombre. De un hombre. No eran divinos, no eran ángeles. Quiere decir que ellos estaban como un muro protegiendo, porque la Nueva Jerusalén se levantaron muros. Y los cimientos de los muros de la Nueva Jerusalén, la que vendrá de los cielos, tienen 12 cimientos que vienen de lo que hicieron los 12 apóstoles. Y lo que ellos hicieron es lo que aquí estoy haciendo yo, predicando la palabra de Dios. El cimiento más precioso y más poderoso que tú y yo podemos tener. En los cielos, los apóstoles tienen el privilegio de tener 12 cimientos en los muros, porque predicaron y sufrieron y sobreedificaron en lo que Dios había dicho. En Hebreos 4:12, que ya se deberían saber esta palabra, la hemos repetido y yo creo que se la van a aprender el día de hoy.
dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Cuando edificamos absolutamente todo en la palabra de Dios, vas a entender que la palabra de Dios trae vida, trae eficacia, es cortante, te corta la carne y llega a tu espíritu, ve a tus pensamientos, llega a tus huesos, a tu médula ósea para sanarte, porque allí está la vida, te regenera, te da poder. Esa es la palabra de Dios que está escrita en este libro y que la estamos compartiendo para que en fe tú creas que cuando lees la palabra de Dios vas a estar edificando con un material que cuando venga la prueba nada te va a pasar. Cuando venga la prueba vas a permanecer intacto, no vas a morir. Dios te va a sacar y Dios te va a sustentar hasta cuando te lleve a los cielos, donde dice la palabra que no hay lágrimas, que no hay llanto y que no hay dolor. En los cielos no existe eso. Pero mientras estemos aquí, vamos a tener que batallarla, pero vamos a tener que edificar sabiendo que nuestro Señor es un muro alrededor nuestro y nada nos va a pasar. Es nuestro protector. Y vuelve a Apocalipsis. No sé si ya lo apunté. Ya le voy a decir porque creo que no la apunté, pero yo la encuentro. En el versículo 21 y en el versículo 18. Ahí el mismo que estábamos, en el 21, en el 18. Dice que el material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisolito, el octavo berilo, el noveno topacio, el décimo crisopraso, el undécimo jacinto, el duodécimo amatista. Y las 12 puertas eran 12 perlas, cada una de las puertas era una perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, transparente como vidrio. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Y la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Y no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Se los leí todos para que sepan que ese es nuestro final, un final feliz. Porque el mismo cielo y los mismos muros son de piedras preciosas. Y qué bueno que nuestro edificio sea de piedra preciosa. La palabra de Dios es lo más precioso que tú y yo podemos tener. Y si vamos a edificar, esta iglesia es basada en la verdadera palabra de Dios, sin torcerla. Hay que esforzarse, hay que aguantar, hay que perseverar, hay que ser valientes, hay que tener valentía para escuchar la verdad y no enojarnos. Porque si un predicador te está diciendo que no hagas tal cosa, quiere decir que es para beneficio tuyo, para que edifiques bien.
predicador te dice, haz algo que no tenga que ver con beneficio del mismo predicador, entonces lo haces si está escrito. Porque no se puede pedir para beneficio del que lo pide, sino para la gloria del que lo dijo. Tiene que tener discernimiento en lo que se le predica y lo que se pide. Porque así usted está edificando y usted va a saber que cuando venga el fuego y se pruebe, usted nada se le va a quemar. Usted va a permanecer intacto. Porque cuando el enemigo quiera venir a robar, él tiene que volver a salir. Porque usted está edificado en Jesucristo y nunca ningún río, ningún viento, ningún fuego podrá contra su casa. Amén. En el nombre de Jesús.